como nunca en la vida habíamos visto que todos los negocios que se dedican a comunicar y a expandir noticias, el 99% de su tema es la política, la política, la política, las elecciones, las elecciones, las elecciones, los resultados, los resultados, los resultados. Entonces, yo no sé si esta cascada de información sea positiva en todo, pero sí llega un momento en que ya nos saturamos mucho. Recordamos el día domingo 1 de julio, que estábamos haciendo al mediodía, como a las 3, no miento, como a las, ¿qué sería? Como a las 5:30, 6 de la tarde, ya a punto de, y en México habían cerrado las casillas y en otras partes del otro uso horario de las habían cerrado. Entonces empezó a revisar las noticias principales de los portales de los más influyentes, por decirle así, periódicos norteamericanos, aquellos que sí hacen eco en el sentir político y ciudadano de los Estados Unidos. Se revisó la página o la nota principal del New York Times, y como a las 6 decía Peña Nieto, nuevo presidente de México. No, más tarde era, ¿no? Cuando se revisó. Bueno, es que lo estuvimos revisando 2 o 3 veces. Pone poquito después de media hora, etcétera. Pues sí. The Washington Post, igual. Sí. Al rato, Le Monde de París, igual. Caramba. Y se sucedieron ya después de las 9 de la noche, 10:30, 11, una cascada de acontecimientos nunca antes vistos, con una premura como la de ese día. ¿Sí te recuerdas? Sí. Bueno, pues hoy aparece en el New York Times una nota que dice uno, caramba, ¿qué pasa? Dice Peña Nieto, palabras más, palabras menos, Peña Nieto, un soberano desconocido, no sabemos quién es. Parece ser que es la voz del editorial del periódico. No sé si sea un eco de la voz del gobierno de Estados Unidos, porque ya ves que dicen que uno de los primeros mandatarios o presidentes que le habló a Peña Nieto felicitándole fue precisamente Barack Obama. Pero es cierto, voltea uno y dice, allá en el sur del país, del norte de Estados Unidos, los políticos, los senadores sabrán quién es. Claro, están muy bien informados, pero lo que quiere decir es que no tiene una carrera o una trayectoria en el ambiente de la política internacional, como la pudiera tener cualquier otro, por ejemplo, un Cuauhtémoc Cárdenas, que ha ido a Estados Unidos, que ha cabildeado por allá, que ha sido noticia durante muchísimos años, lo mismo que otros expresidentes u otros excandidatos, ¿verdad? Y en esto dicen, no es conocido. No sé qué pueda significar en su participación de él frente a los grandes industriales, frente al poder capitalista de los Estados Unidos, que es donde principalmente el gobierno mexicano, el presidente en este caso, por lo del Tratado de Libre Comercio, va a empezar a trabajar para traer más inversión a México, ¿verdad? Tanto con Estados Unidos como con Canadá, suponiendo que es un peldaño ya avanzado por el Tratado de Libre Comercio, aunque en la realidad no sé si le beneficie o le afecte o todo lo contrario, como dijo don Manuel. Pero como hemos visto cosas tan diferentes, tan extrañas, pero que en esencia es lo mismo de hace 6 años, es exactamente la misma historia, con diferencia de resultados numeralia, con un poquito de diferente nombre y con un poquito de otro partido. Pero es la misma historia, cuyo desenlace será el mismo, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque hay una gran decepción. 16 millones de mexicanos mínimo, sumamente inconformes. La palabra de Andrés Manuel López Obrador debe ser muy mesurada en estos tiempos. Ya lo están acusando de que puede incendiar al país.
los grandes intereses que tienen consigna, no sé quién, de destruirlo, de destrozarlo políticamente hablando, están a la expectativa de que él haga una palabra mal pronunciada o una manifestación que dé reflejo a otra cosa para írsele encima y hacerle pues casi un juicio nacional. Pero vamos mientras con la tarea. Muy bien. Repudio. No se ha encontrado a la fecha, al menos en los tiempos modernos, un menos malo sistema para gobernar a México que la llamada democracia, en donde supuestamente las mayorías, en el pleno uso de su sentir, su voluntad y su raciocinio, han de ejercer su voluntad para escoger autoridades y todos los demás puestos llamados de elección popular y gozar de los beneficios que el gobierno en su conjunto está obligado a brindar a la ciudadanía toda. Enredados todos en este juego, el cual no carece de trampas, las que han sido a veces burda y otras elegante, sutilmente aplicadas, la sociedad en sentir mayoritario no le es posible ejercer su voluntad por la aplicación de esas trampas, a las cuales se puede acceder en su aplicación para beneficio propio. Hoy que el PAN, en la figura principalmente de Josefina Vázquez Mota, no ha sido vencido, y no precisamente por el PRI o Peña Nieto, sino que ha sido repudiado con lujo de mayoría del pueblo mexicano por culpa de la mala manera de ejercer su poder presidencial del señor Calderón Hinojosa. La inconformidad empezó en casa, siendo el presidente de México, que no del PAN, impuso su poder sobre la soberanía de la voluntad panista para elegir al sustituto de Manuel Espino en la presidencia nacional de este partido político. Impuso al después perdedor de elecciones, Germán Martínez, que no renunció por dignidad, sino que corrió por miedo para volver a imponer su voluntad presidencial del país, reitero, no del partido, ahora enjaretándoles a la mayoría inconforme con la decisión unilateral de César Nava. Hacia el exterior de su partido, por donde se paseó todo el cúmulo de ropa sucia del PAN, el presidente se empecinó en llevar por el camino del fracaso, del descrédito al ejército al asignarle la responsabilidad policíaca, mientras que los policías federales demostraron su vocación oportunista y agresiva en contra de la ciudadanía, siendo nuestra ciudad víctima de sus garras saqueadoras. Las cifras de muertes violentas en sopretexto de esta lucha contra el crimen bailan cantidades diferentes, siempre de acuerdo al interés de quien las menciona. Pero la realidad es que son espantosos miles, que han dejado millones de secuelas, que han de redundar en una mayor problemática, que están creciendo al ritmo de la mitología de la medusa, pero que en nuestro territorio es una muy desgraciada realidad. El presidente, sus colaboradores y amigos depredaron el jardín frondoso de esperanzas que México había puesto en sus promesas que resultaron ser un chisguete verborreico de una monumental incapacidad de inteligencia y voluntad para hacer realidad las promesas de aquella su campaña. Para arreglar semejante entuerto, hace falta monumental tamaño. Hoy, como están las cosas, no es el triunfo ser el presidente, sino que el reto está en saberlo y poder serlo. Aunque pase lo que pase en el siguiente sexenio, como decía la frase distintiva del actor Arturo de Córdoba, no tiene la menor importancia, porque en México, dentro de su mucho folclor, aquí lo que importa es ser, que el poder de capacidad no importa. Manuel Gómez Martínez. Como dijo Arturo de Córdoba, no tiene la menor importancia. Así es. Vamos un corte.